El 28 de agosto de 1922, la actual emisora radial de los Estados Unidos, WNBC, From WNBC TV in New York, difundió el primer programa que se emite en el mundo con la mención de productos comerciales. En él se anunciaron venta de departamentos de la Queensborough Corporation y se sabe que por este primer aviso publicitario se pagaron $50. FM High 96.3 presenta 1922-2022, 100 años de la publicidad radial. Un homenaje a las cátedras de prácticas profesionales de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Católica Argentina. Un trabajo realizado por los estudiantes con la supervisión de Juan Pablo Tramezzani y Macarena Garrone. 4 capítulos de 1 hora de duración para repasar 100 años de publicidad sonora. Producción general, Agustín de Lepiane y Manuela de San Pablo. Aquí comienza el capítulo 4. Decir Sergio Cirigliano es decir estética en radio, es decir las formas, es decir de un modo más lindo, porque la radio también tiene que decir de otro modo. Y cuando estamos festejando 100 años de la publicidad radial, Sergio ha pasado como director artístico por varias emisoras, también produjo y escribió sus propios libros, ¿no es cierto, Maca? Sí, escribió El Buscapiel y bueno, lo tenemos en línea. Y Cinta Testigo, entre otras cosas que ha hecho Sergio en este transitar por la radio. Sergio, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muy linda presentación. Bueno, bienvenido. No tan lindas como las que vos solés hacer para distintas emisoras. Contarle a la gente qué es la artística en radio, porque tiene mucho que ver con la publicidad en el fondo también. Sí, está bueno esto que traes, porque en definitiva la entrada de un separador o de una apertura es una venta, una venta del programa. Claro. Y por otro lado, como vos decías, es también una forma de darle un color, una estética al medio. Yo tengo una visión bastante particular de la radio. Para mí la radio es un hecho artístico. Claro que sí. Incluso para aquellos que reniegan de esto, ¿no? Algunos colegas me dicen, no, Sergio, pero yo no hago artista. Y sí, en alguna medida sí, porque para un editorial buscas una canción, buscas una cortina, creas un clima y estás comunicando, que el arte en definitiva es comunicación. Es como la diagramación de una revista o de un diario, ¿no? Exacto. Y la diagramación, vos fíjate cuán importante es, ¿no? Porque hace hasta más agradable y más amistosa la lectura de un editorial, de una columna, del mismo diario, ¿no? O sea, fíjate que hay tapas que atrapan, ¿no? O sea, antes incluso mencionabas también, además de la música, las artísticas, la elección de palabras, de cortinas, también te quiero agregar los silencios, ¿no? En la radio, y si lo pensás en el día a día del oyente, la radio es compañía, entonces acompañarlo con arte, ¿qué otra mejor forma, ¿no? Hay que vestir el día a día del oyente con, además de información, además de cuentos, arte, ¿no? Trajiste algo muy importante con respecto al silencio. Por ejemplo, yo era muy chico y mi tía escuchaba mucho a Hugo Guerrero Martínez. Sí. Y le decían el peruano parlanchín, pero era el rey del silencio. Él provocaba unas pausas, sí, y eso es arte en la comunicación. Sí. Realmente si hay algo que lamentablemente nos dejó hace poquito en este plano, Jesús Quintero. Sí. Estaba pensando exactamente lo mismo. Se nos fueron los dos grandes maestros del silencio. Sin duda. Y vos sabés que, bueno, yo además de radiodifusor, soy coach ontológico, y en una conversación he aprendido a través de la ontología del lenguaje que el silencio es parte de la conversación. Sí. ¿Y cuán importante es? Charly García decía que el silencio tiene acción, ¿no? Claro, y sí,
Y ya si lo dijo el maestro, digamos. Palabra santa. Ese es el otro costado tuyo, ¿no? La música y los músicos. Mira, yo hoy mi trabajo es en un gran porcentaje música, porque estoy a cargo de la programación musical de Radio Con Voz, de la producción musical. Uh-huh. Aparte que hago mi programa en la madrugada, que es un gran viaje musical, Sí. que va del jazz al rock, del blues al soul, del pop a sonidos indies, y sostenidos por distintas narrativas, porque yo creo que esto también es lo que le da color a un medio, porque en definitiva siempre decimos que todo ha sido inventado, que todo está hecho, pero el tema es cómo lo cuento, ¿no? Cómo lo sostengo, y es ahí donde aparece la artística, y es eso lo que le da un color diferente. Hoy, mira, te pongo dos ejemplos de dos radios que hacen exactamente, podríamos decir, lo mismo, Blue y Aspen, Sí. pero no son iguales. Las dos pasan clásicos, pero no son iguales. Uh-huh. No llegan de la misma manera. No hago diferencia de calidad, Sí. sino de una cuestión estética solamente. Cómo llega una, cómo llega la otra, y por algo la gente a veces elige más a una que a otra. Que tiene que ver también con eso, cómo llego a vos, cómo te lo cuento, cómo te lo traigo, ¿no? Cómo lo comparto. ¿Qué pasó con los programas de auspiciante exclusivo que supieron hacer furor en otras épocas de la radio y que a las marcas le sumaban mucho? El Modar en la Noche, imagínate Flecha Juventud, o el Reporter Eso, o las 7 lunas de Crandall. Mirá, creo que tiene que ver con cómo también el negocio, digamos, de la radio se fue modificando, porque se fue multiplicando también, se fueron multiplicando las vidrieras, ¿no? Que yo tengo una visión más que optimista respecto de la radio. Con muchos me dicen, bueno, ahora la radio con las redes y demás. No, creo que se ha multiplicado, porque Claro. vos hoy, yo gracias a podcast que he descubierto en Spotify, volví sin querer al radioteatro. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Bueno, las radios, la multiplicación de voces que mencionabas, y ahora, ¿qué pasa con los podcasts, no? ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué espacio tienen? Mira, yo lo que creo que el podcast es un lindo fenómeno comunicacional sonoro, y que es un hijo de la radio, porque convengamos, Maga, que hoy la cultura de radio no es la misma que la de mi generación. Yo ya crucé un poquito la barrera de los 60, tengo 62. Yo era de los chiquilines que escuchaban La Espica bajo la almohada porque Badía ponía los Beatles, o descubrir a Frank Zappa en el Tren Fantasma, ¿no? Bueno, y hoy lo tenés todo a la mano, o sea, sí, a un clic. Hoy la radio está en YouTube, por ejemplo. Yo hago, además de tantas locuras que andan dando vuelta por ahí, se nos ocurrió con mi hijo más chico hacer un programa por acá, por la zona. Yo soy de Castelar, lo estamos haciendo en Padua, como un divertimento para nosotros, Sí. que se llama Mi Papá No Sabe Nada, donde él... El nombre ya cuenta todo. Y claro, ya te dije todo. Y muy poca gente lo ha escuchado por la radio, lo ven todos por YouTube. Claro. Porque hasta les resulta divertido los gestos que yo le hago a él, lo que él me devuelve a mí, y no deja hacer radio. Claro, se nutre de otras cosas, pero Exacto. no muere. ¿Y el escritor por dónde pasó? El buscapiés. El buscapiés, o sea, es que fue una hermosa
aventura que vivió 2 años dentro de la programación de ¿Cuál es? Yo en ese momento le había entregado a Mario otro proyecto que yo lo estaba haciendo en Rock and Pop al tiempo que mantenía la gerencia artística de Radio América, pero todas las radios eran del mismo grupo, el grupo CIE, éramos todos primos, y yo le había llevado a la avenida Rivadavia, eran unos micros que yo hacía en Rock and Pop los fines de semana. Y nunca me contestó, y un día me lo cruzo en los pasillos, yo ya lo conocía, y me dice, che, me trajiste un micro que la verdad a mí me sobra música en ¿Cuál es? Pero me interesa la narración. ¿Por qué no contás historias? Y él siempre me ha dicho Siri a mí. Y entonces dije, bueno, un tipo que se mete en la piel de la gente, Siri, y le roba historias a esta gente. Y así nació Siri, y relato radial que la verdad me manejé con mucha libertad. Mario se enteraba al aire de lo que yo hacía. Y la idea del libro fue una idea de Mario. Porque muchos oyentes preguntaban si yo tenía algún libro publicado y no tenía ninguno. Y bueno, presenté en Galerna esta idea, a ellos les entusiasmó, lo presentamos en la Feria del Libro, Mario grabó un audio para esa presentación, y fue un personaje que realmente me dio muchas alegrías, porque la gente me escribía en ese tiempo muchos mails. El Buscapiel es del 2008-2009, y es increíble porque también conecté con una idea muy loca de lo que era ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eran muchas radios en una sola radio. Entonces estaba el Buscapiel, estaba El secreto de Sanjerbach o algo así, que lo hacía otro chico también que era literario. Había otro espacio que lo hacían periodistas de Le Monde, que ahora no me acuerdo su nombre. Y es cierto, eran como distintas islas que aparecían y que te sorprendían el aire. Digo, claro, era una radio entre otra radio. Con esto quiero destacar lo importante de lo transmedia, ¿no? En todo lo que es los procesos creativos, esto que estás mencionando de, bueno, un texto que pasa a ser audio, ¿no? Y que, bueno, tal vez en algún momento pueda tener una versión en YouTube. Cómo va cambiando el relato y cómo se va nutriendo desde distintos lugares, ¿no? Claro. Yo sé que creo lo que voy a caer casi en un lugar común, pero creo que lo que se mantiene intacto es la esencia, o sea, la narración, la palabra, la historia, y como decís vos, después van cambiando los modos, las escenificaciones, pero el relato se sostiene, y esto es lo mágico de la radio, del libro, de lo que querramos, donde querramos encontrar un relato y un señor contando una historia, porque en definitiva somos seres narrativos. Lo que conoce el mundo de nosotros es la historia que nosotros contamos y lo que ese mundo nos cuenta a nosotros de nosotros. Siri, el Buscapiel, Sergio Sirigliano, gracias por pasar por este especial de los 100 años de la publicidad radial. Que estés muy bien. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias además por evocar a la radio. Lo merece, nos hace muy felices. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar los jingles traídos por Victoria Drán y Maximiliano Salas. Venga del aire o del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza lo quita con un geniol. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al vinito tomar
tan solo medio genial. Venga del aire o del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza lo quita con un genial. Hágame usted caso a mí, si desea buen humor, lo podrá usted conseguir con tomar tan solo medio genial. Sintonización por década. Frases y palabras que nos dejó la publicidad radial, extraído por Oriana Caparrota. Todos podemos recordar alguna frase o palabra de una publicidad, que llegado a un punto nos olvidamos de la fuente y apropiándonos de ella, comenzamos a repetirla como parte nuestra. Pero un día de repente te dicen: ¡ay, sí! Me acuerdo de esa publicidad. Y vos no tenías ni idea. Así pasa con los eslogans que, si logran su objetivo, quedan plasmados en nuestra mente. Según la Real Academia Española, son una fórmula breve y original, utilizada para la publicidad, la propaganda política, etc. Y también están los neologismos, que son una palabra nueva o expresión que se crea en una lengua. Sabemos que hoy en día el lenguaje argentino está lleno de eslogans y neologismos que las publicidades nos dejaron. Algunos tan integrados a nosotros que ya no sabemos si la publicidad está basada en ellos o si de ahí salió la palabra. Comencemos por una palabra que ya es propia de todos los argentinos y se ve en la publicidad de Fivertel. ¿Te la acordabas? Para poner un poco más del espíritu musical, te presento una melodía que seguro no te acordás, pero te apuesto a que la sabes de memoria. Frisco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir como esta gente. Harta más que harta de rutinas, le dijo necesito una sorpresa. Él le propuso nos casamos el domingo, ella quería una escapada a Fortaleza. Qué fresca, qué copada, qué ocurrente, qué bueno vivir como esta gente. Ya me dan ganas de cantarla a todo pulmón, pero bueno, sigamos. Con respecto a los neologismos, tenemos algunas palabras que nos llamaron tanto la atención que las hicimos propias, como cuando algo ya no es para vos, pasa a ser olexiable. Y así fue como Fernet Branca se animó a crear. Ahora, si hablamos de compartir, gente, de pie. Acá está Fernet Branca, inagotable compartidor de momentos. Y pasó a ser parte de ese grupo de publicidades. La siguiente frase seguro la decís todo el tiempo y te aseguro que todos conocemos a alguien así. Él es insoportable, es el imbancable. Quieres contar un chiste y el remate. Te rompe el huevo frito sin preguntarte. No lo podés ni ver. No lo lleves al cine porque es impagable. Si pasa por tu casa se encara tu madre. ¿Qué es eso? En eventos sociales es impresentable. Que impagable que sos. Ya no tenemos idea de qué marca es, pero olvídate, si hablamos del lenguaje cotidiano nos referimos a esta palabra. De paso te tiro el dato, esta publicidad es de Andes. Estas palabras y frases son la punta del iceberg dentro del lenguaje argentino, ya que somos de adquirir las palabras como nuestras. Juan Gugis, conductor del show de Clio, dijo en una entrevista que no es importante que la publicidad le guste a todo el mundo. Lo importante es que el mensaje le llegue, le guste y persuada al público objetivo. ¿Qué marca auspicia a los Pérez García? Café Aspirina, Mejoral, Coca-Cola o Pepsi. Viva la patria, viva el ombú, viva la vida con ibuprofeno, Nentalo Plus, Vic Vapirú
o Nivea, ¿cuándo fue emitida la primera publicidad radial? ¿1915, 1940, 1922 o 1932? ¿En qué país se emitió la primera publicidad radial? ¿Argentina, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra? Las radios desde adentro. La siguiente pieza sonora, Millennials, Centennials y la radio, es traído por María de Rizzo. Quienes nacieron a partir de 1981 hasta aproximadamente 1995 son considerados la generación Y, mejor conocidos como los millennials. Según un informe que hizo Nielsen, una compañía global de análisis de datos y medición, el 93% de este grupo etario sigue escuchando la radio. Son oyentes activos y aunque el alcance de la radio digital ha aumentado, la sintonía de la radio tradicional AM/FM sigue siendo consistente. En consecuencia, podemos afirmar que la creencia de que la música digital ha sustituido la radio es falsa. Según el cronista, gracias a los millennials crece el consumo de radios online que apuntan a los jóvenes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Básicamente, que la radio no está desapareciendo, sino que su consumo emigra a un formato online, permitiendo así que las audiencias puedan escuchar el contenido en el momento y lugar que ellos elijan. En una encuesta que hice sobre la publicidad radial, estas fueron las emisoras que destacan los oyentes millennials: Radio Metro, La 100, Los 40 Principales, Radio Pop y Radio Blue. A su vez, los programas radiales más nombrados por este grupo etario fueron Metro y Medio, Perros de la Calle, Su Atención por Favor, Basta de Todo y Últimos Cartuchos. Gracias a todos por estar acompañándonos y por el amor que nos dan todos los días. Estos fue Últimos Cartuchos, nos vemos mañana. Los centennials no se quedan atrás. En su libro, Alejandro Mascó define a la generación Z como aquellos nacidos a partir de 1995 hasta aproximadamente 2010. A diferencia de los millennials, los que se encuentran dentro de este rango etario son nativos digitales, es decir, nacieron junto con el Internet y las redes sociales. Según un estudio sobre consumos culturales realizado por el Centro Cultural Recoleta, para los adolescentes no existe la idea del disco como obra conceptual de antes, sino que consumen plataformas online de música como Spotify. Su relación con la radio tradicional AM/FM es más bien lejana. Sin embargo, esta generación también sintoniza radios online. Según la empresa dedicada a la publicidad de audio digital AudioAd, las radios online están sumamente ligadas a las redes sociales, ya que éstas permiten interactuar con la audiencia, convirtiendo así a los radioescuchas en prosumidores, es decir, productores y consumidores de contenidos. Según la encuesta que hice sobre la publicidad radial, estas son las emisoras que sintonizan los centennials: Vorterix, Los 40 Principales, Radio One, La 100, Radio Metro y Radio Disney. Además, los programas más mencionados fueron Perros de la Calle, Últimos Cartuchos, Pasaron Cosas, Ahora ¿Quién podrá salvarnos? Y Generación Perdida. Generación Perdida. Scrolleando por la vida, likeando la realidad. Podemos afirmar entonces que estamos dentro de una nueva era de la radio, donde los protagonistas, sin lugar a duda, son los más jóvenes. A continuación, las publicidades que más nombraron los millennials y los centennials en la encuesta. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Canon, 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 canon es mi colchón. Oh, oh. Pero claro que te clavo la sombrilla. Que te clavo la sombrilla. Coinor es el Coinor, poderoso el chiquitín. Quilmes, el sabor del encuentro. Es Jorgito, qué buena mango. El próximo audio, Radios por Internet, el caso Futurock, es traído por Sebastián Lima. Radios en Internet. La radio ha cambiado mucho en los últimos años.
En un mundo donde el consumo está dominado por los servicios de streaming, las radios hicieron un giro completo en la forma de difundirse. El 40% de las personas en Argentina escucha radios online y podcasts, y este número tenderá a crecer en los próximos años. Mario Pergolini, pionero en plataformas multimediales, afirma: Del 100% de gente que escucha radio, el 80% lo hace en un dispositivo que no es una radio. Conocer a las audiencias es imprescindible y es algo que los medios online permiten a través de sus métricas. Creo que las radios en internet, y es algo que se llama podcast, están generando, digamos, lo más vanguardista de la radio actual. Como menciona Carlos Ulanovsky, la radio por internet permite una variedad infinita de géneros y temas los cuales no se trataban en los medios tradicionales anteriormente. Tomamos como ejemplo el caso de Futurock. El 4 de julio de 2016, la periodista y abogada Julia Mengolini decidió conformar una nueva emisora de radio disruptiva, cuestionadora, que rompiera los patrones y, por sobre todo, feminista. En conjunto con sus anteriores colegas de Radio Nacional, no solo logró una nueva forma de interacción entre las radios y los oyentes, sino que también logró formar una gran comunidad digital. Entonces, ¿qué es lo que hace a Futurock una radio innovadora? Musicalmente, suenan artistas no comerciales como Los Gardelitos, La Femé, Café Tacba, aunque también suenan hitos del rock como Nirvana, los Rolling Stones o Charly García. En cuanto a su formato, las sesiones pueden ser escuchadas en vivo a través de su página web, desde su app o desde TuneIn Radio. La participación de la audiencia es fundamental. Así, la comunidad se identifica con los ideales de la radio y la retroalimenta. Entra a futurock.fm/comunidad y asociate ahora el aporte de miles de oyentes para crear una voz colectiva. Ahora, nosotros también lo que hicimos desde Futurock fue inventar algo muy nuevo, que es una comunidad de oyentes que con 100 pesos por mes son el principal sostén económico de la radio. Gracias a esta contribución colectiva de sus oyentes, se sostiene la programación diaria y se desarrollan otros proyectos como una editorial propia, festivales, la noche que nos ha regalado Futurock, el sello discográfico Goza Records, talleres y otros contenidos audiovisuales. Como dice su eslogan, Futurock es mucho más que una radio. Mucho más que una radio. Encontramos programas de carácter progresista como Furia Bebé, con Malena Pichot y Bimbo. Bienvenidos a Furia Bebé, un programa lleno de sorpresas, contenido y amistades. Segurola y Habana, con Mengolini. Bueno, esta 7ª temporada de Segurola y Habana se viene con un montón de novedades. Y Demasiado Humano. Buenas noches, en vivo, haciendo Demasiado Humano. Con Darío Stargenraffer. La utilización del lenguaje inclusivo y la activa participación en redes sociales demuestran el público joven al cual se dirige la radio. De esta manera, podemos observar los cambios profundos que está atravesando la radiofonía argentina. Las radios hoy no son solo un medio de información, sino que además construyen una comunidad participativa de oyentes, algo que es posible gracias a los avances de la tecnología y del Internet. Sintonizando por década. El siguiente audio, voces históricas de la publicidad radial, extraído por Inés María Mejuto. Hoy, a 100 años de los comienzos de la radiofonía argentina, te pregunto, ¿cuántas publicidades que escuchaste alguna vez en la radio te las seguís acordando? Yo, muchas, y sé que a todos alguna vez les pasó. Hay muchísimas cosas que puede hacer que vos te acuerdes y te sigas acordando de esa publicidad, aunque pasen y pasen los años. Pero hay algo fundamental para una buena publicidad en serio, y eso es la voz. Sí, la voz. Hay locutores que al escucharlos decís, ¡ay, este es...! ¿No? Creo que una de estas voces es el caso de Cacho Fontana. Vinos Donati, elaborado por bodegas y viñedos Donati. En la opinión de muchas personas fue la voz de Argentina. Es dueño de una voz inconfundible. Nuevo Odol, por una nueva generación de dientes sanos. Hoy en día lo consideramos una de las voces históricas de la publicidad radial. Ganó en los premios Martín Fierro de Radio el premio a la trayectoria. En su caso, más de 50 años de éxito. Yo puedo hacer publicidad en radio, porque la imaginación me viste a mí. Me escudo en esto, en el micrófono.
¿Y esta voz, la reconoces? Nuevo raid 30 noches. Ahuyenta mosquitos. Sí, es él, Ernesto Fried. Si bien seguro te suena por ser la voz de los programas de La Aventura del Hombre y el show de Benny Hill, hizo grandes publicidades como la que escuchamos recién. Y Pancho Ibáñez, otra de las voces más emblemáticas. Lo escuchaste en más de una de las publicidades de La Serenísima seguramente, como esta. La leche La Serenísima, fortificada con calcio. Y cómo olvidarnos del gran Pelusa Suero. Si bien es muy reconocido por ser la voz de personajes como los Larguirucho, Soy el botellero Larguirucho. es también esto. Raid mata en el aire y los mata bien muertos. Raid. Y si escuchás esta publicidad, no me caben dudas que no hace falta aclarar quién es. Aerolíneas Argentinas. ¿De qué otra manera nos podríamos llamar? Sí, no es ni más ni menos que el gran Tero Martínez Puente. ¿Por qué lo consideramos una voz histórica en la publicidad radial? Es dueño de una voz única y una trayectoria de casi 40 años. Realizó más de 3.000 comerciales en radio y en televisión para las marcas más importantes. Llegó la nueva Hilux de Toyota. Algunas le preguntaron a Tero Martínez Puente a quiénes tenía como referentes en la locución comercial y su respuesta fue Leopoldo Costa, Naranja Fanta, tan rica que da gusto tenerse. y Ricardo Jurado. Alpargatas Rueda, tradicional producto. Y también lo mencionó a Julio Lagos, con quien tuvimos una conversación y nos dijo esto. Y uno recuerda aquella cancioncita. Cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Han dejado huella los avisos y los productos, porque los avisos eran el sustento de la vida económica de las radios y además porque eran algo así como la prueba fáctica de la independencia y de la soberanía intelectual y artística de la radio. Hablamos recién de las voces más emblemáticas de la radio argentina. Hoy en día son históricas. ¿Quiénes creen que serán las históricas en un futuro? Yo sin duda empezaría por el gran Mariano Chiesa. A diferencia de Cacho Fontana, que se distinguía por su voz tan única e identificable, en el caso de Mariano Chiesa pasa lo contrario. Acá se ve la magia de la voz, el poder de cambiar su voz y adaptarse a tantas voces y personajes distintos. ¿Qué tan loco es que esta publicidad y esta publicidad Alrededor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. la haya hecho la misma persona? Y si te digo que esta también la hizo él, ¿me crees? ¡Ey, flaco! Probá Arcor Natural Break. Otro gran locutor que sin dudas va a pasar a formar parte de la historia de la publicidad en radio es Arturo Cuadrado. Isoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. Con todos estos anuncios, tengas la edad que tengas, pasaste por estas voces, las grandes voces de la publicidad argentina en la radio. Estamos en comunicación con Andrea Matallana, que es socióloga, además de tener un magíster en investigación social y un doctorado en historia. Es profesora de estudios históricos y sociales en la Universidad Torcuato Di Tella, además de ser parte del Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA. Bueno, para arrancar podríamos hablar un poco de la década de los 40 y 50, ya que Andrea es muy conocedora de la historia de la radio. Comencemos con esto. ¿Qué relación tenía la gente con la radio en esas décadas, en los 40 y los 50? Además, ¿en qué situación estaba la publicidad radial en estos tiempos? Con respecto a los efectos de la publicidad, bueno, por supuesto todos sabemos que es difícil eso de ponderar en los medios, ¿no? Digamos, claro que recordamos o sabemos sobre el caso del programa, ¿no? De la emisión del programa de Orson Welles en 1938, La Guerra de los Mundos, digamos, y los efectos, ¿no? Un poco de escenas de pánico que desató en algunos oyentes. Pero los propios sociólogos norteamericanos, cuando estudiaron casi inmediatamente por qué eso había ocurrido, digamos, obviamente esto ya es un expos, es difícil, ¿no? De reconstruir efectos. De todas maneras, digo, si pensáramos en esto, acá me parece que hay que ver dos cosas, ¿no? Por un lado, que hay empresas nacionales, pero hay empresas internacionales. Digo, no sé, está el aceite o la avina, pero está también Palmolive. Y si bien uno podría imaginar al oyente como de una forma indiferenciado allí del otro lado, lo cierto es que las distintas emisoras tienen públicos segmentados, digo, ¿no? No es lo mismo elegir
publicitar un programa en Radio El Mundo, que es una radio como más aspiracional, de clase media alta, que en Radio Belgrano, que es una emisora más bien popular, diría, ¿no? Entonces, digo, algunas empresas deciden publicitar en determinados radios y dentro de ellos en determinados horarios, y dentro de esos determinados horarios en ciertos programas sí y en otros no, con el propósito, obviamente, de segmentar sus públicos, ¿no? Y creo que, los efectos invariablemente yo creo que van en dos puntos, ¿no? Por un lado, el aumento de las ventas de esas empresas, que eso se puede constatar relativamente fácil, y el otro es cómo algunos eslogans fueron quedando en el imaginario cultural de la época, ¿no? Como podía ser la publicidad de Geniol, ¿no? Venga del aire o del sol, en fin, digo, esos versos, esos jingles que quedaron, ¿no? Independientemente de si uno compraba o no esos productos. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Rexina te invita a zambullirte en la frescura de su nuevo Deo Fresh. Toda la protección de Rexina en el nuevo jabón Rexina con Deo Fresh. 3 fragancias para protegerte todo el día. Marine, Foliage, Magic. La protección más fresca y natural. Nuevo Rexina con Deo Fresh. Zambullite. Este verano en la playa, la compañía de los chicos es Mallas Petty. Para ponerle color a tus vacaciones. Mallas Petty, un chapuzón de alegría. Este verano, las chicas y los chicos ya eligieron Mallas Petty. Diseños, colores, para vivir junto al mar tu fantasía. Mallas Petty, un chapuzón de alegría. Por encima de todas, Good Mark. Sí, porque están elaboradas con 100% de carne vacuna. Good Mark es la verdadera hamburguesa. Por ser congeladas, su exquisito sabor y valores nutritivos se mantienen inalterables. En tentadores sabores al orégano, a la cebolla, a la provenzal y a la pimienta negra. Para comer las mejores hamburguesas, Good Mark, garantía de calidad superior. Ahora en primavera, descubra y atrape las nuevas mariposas de Impulse. Impulse, con sus nuevas fragancias para esta primavera. En pocas palabras, ¿quién fue Jaime Yankelevich? ¿Qué influencia tuvo dentro de la publicidad radial? Con respecto a la figura de Yankelevich, Jaime fue un inmigrante búlgaro que llegó a Argentina a finales del siglo XIX, siendo un niño. Posteriormente, ya siendo adolescente, vino para Buenos Aires junto con uno de sus hermanos y trabajó de diferentes cosas hasta que finalmente se puso un negocio que vendía partes, adminículos para los equipos de radio y también para la electricidad y para los teléfonos, ¿no? Cosas, si se rompían, él conseguía las partes y le fue muy bien haciendo ese trabajo. Tenía su negocio en la calle Entre Ríos 940, y finalmente
le ofrecieron más o menos hacia 1924 la licencia de Radio Nacional. Manuel Penela, que era el dueño, estaba quebrado y le vendieron la licencia a Jaime Yankelevich. Jaime hizo con esa emisora, una serie de cambios importantes, ¿no? Desplazó la música grabada y puso música en vivo, entonces tenía artistas que trabajaban básicamente por nada, ¿no? Para difundir su arte. Mejoró los equipos, entonces se garantizó tener mejor llegada y mejor calidad de sonido. Y también fue progresivamente incorporando la publicidad, ¿no? La idea de la venta por publicidad, de los espacios vendidos por publicidad. La publicidad era muy importante en la radio en la época, porque de alguna manera era una forma de instalar productos, ¿no? En la vida cotidiana a través de los jingles, las canciones pegadizas, frases graciosas. La publicidad y el humor estuvieron muy mezclados, ¿no es cierto?, en la década del 30 y 40, de manera tal que, junto con la radio fue, ¿no es cierto?, cimentándose un sistema de publicidades, ¿no?, en Argentina. Y esto me parece que es interesante también, nuevamente, con la figura de Jaime Yankelevich, porque él, cuando en 1934 ya había adquirido emisoras por todo el país, empieza a armar, ¿no es cierto?, un poco un sistema más complejo de medios, ¿no? Adquiere o crea, junto con Julio Korn, la revista Antena, compra, junto con Canaro, se colocan de socios en un Canaro era un director de orquestas de tango muy famoso en la época. Se ponen de socios en una compañía cinematográfica. También él toma acciones en algunos teatros, de manera tal que construye un circuito de multimedios a través de los cuales hace circular a los artistas y también, obviamente, a las empresas que están interesadas en difundir sus productos. El punto es tan así que finalmente en los años 40 Jaime, junto con uno de sus hijos, crea una agencia de publicidad, ¿no? Para poder armar los eslogans y las pautas publicitarias vinculadas obviamente a los múltiples medios de comunicación en los cuales él estaba asociado. Hay objetos que alcanzan la excelencia cuando son franceses. Pero si el objeto es mecánico, la excelencia es alemana. Karat, motor Volkswagen Audi, de última generación, óptima relación peso-potencia, mínimo consumo, autonomía más de 1100 kilómetros, tracción delantera, quinta velocidad real, doble circuito de frenos en diagonal. Karat, la elegancia inteligente. Transmite Impacto FM 103.9. Nuestro teléfono 735-2116. Estás escuchando FM Santa Rita en el 91.7 de tu dial, transmitiendo desde San Isidro
para todos los zonanortenses. FM Santa Rita 91.7, con el sabor local y la calidad nacional. Acá, todos los jueves, de 11 a 12 horas, El Guasón Ataca, por 97.7, la radio de la familia. Todos los jueves, a partir de las 22 horas, el señor Héctor Galguas nos cuenta cosas de nuestra tierra. Ya está terminando este especial, pero no te podés ir sin conocer unos datos curiosos. El Día de la Radio se celebra como tal en Argentina desde el 27 de agosto de 1970. Luego de la primera emisión, los Locos de la Azotea emitieron varios conciertos. Sin embargo, muchas veces era el mismo Susini quien ponía la voz, ya que además de médico, era músico y sabía muchos idiomas. En 1982, año de la Guerra de Malvinas, Radio Rivadavia decidió que en el partido entre Alemania e Inglaterra por el Mundial de España no se nombren a los jugadores británicos. En esa época, José María Muñoz, histórico relator de fútbol de Rivadavia, tuvo un ataque paranoico y creyó que los ingleses bombardearían Buenos Aires desde sus aviones y lo harían guiándose con la torre de su radio. Por eso les pidió a sus empleados que se pongan camisetas de Peñarol y Nacional de Montevideo para despistarlos. Carburando, programa televisivo líder en automovilismo nacional, nació en 1960 en la radio, es decir, lleva 62 años en el aire ininterrumpidos. Siempre estuvo ahí, cuando a partir del 10 de diciembre de 1983 aparecieron nuevas voces en la sorprendente Radio Belgrano, dirigida por Daniel Divinsky, que los nostálgicos de la dictadura criminal llamaban Radio Belgrado. Siempre estuvo ahí, renaciendo de sus cenizas, cuando la televisión, la hermana menor y prepotente, pensó que se quedaba con todo. Siempre estuvo ahí, soportando mis malhumores de los 18 años sin campeonatos de River, escuchando desde 1981 al más notable relator de fútbol de todos los tiempos, Víctor Hugo Morales. Lenguaje rico, metáforas ingeniosas, vuelo poético, para ver un partido por radio. Siempre estará ahí, distribuyendo música a domicilio en la frecuencia de FM. La radio es imbatible, aunque se la ningunean los otros medios. Cambiando con los tiempos. Entretenimiento ayer, periodismo hoy. Recorriendo el camino de las válvulas a los transitores. De la RCA Víctor a la Spica. De la Hitachi a la Sony. Habiendo pasado por la Tonomac y la Noblex 7 Mares. De la onda corta a la frecuencia modulada. De las radios alternativas a Internet. ¿Las estaban esperando? Bueno, acá están. Estas son las respuestas de la trivia. Seguimos con el especial. ¿Qué marca auspicia a los Pérez García? ¿Café Aspirina, Mejoral, Coca-Cola o Pepsi? La respuesta correcta es Mejoral. Viva la patria, viva el ombú, viva la vida con ibuprofeno, Nentaloplus, Big Papirú o Nivea. La respuesta correcta es Big Vaporú. ¿Cuándo fue emitida la primer publicidad radial? ¿1915, 1940, 1922 o 1932? La respuesta correcta es 1922. ¿En qué país se emitió la primera publicidad radial? ¿Argentina, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra? La respuesta correcta es Estados Unidos. Las despedidas suelen ser tristes, pero también las despedidas es dejar de alguna manera un mojón en el camino. Esto que hace unos meses
Miguel Steuermann, director de Radio High, nos proponía, nos invitaba a hacer, bueno, fue un desafío realmente lindísimo, ¿no es así, Maca? Porque juntamos tanto a los chicos de publicidad, los de periodismo, y la publicidad es mágica como la radio misma y es tan creativa en el uso de las palabras y de los recursos. Sí, esto que decías, desafío es la palabra, ¿no? Y Sí. de los desafíos siempre se aprende, por Sí. suerte, y eso es lo bueno, pudimos congeniar los conocimientos de los chicos de publicidad, de periodismo, el hacer mismo de la radio y el lugar, por supuesto. Y un espacio que permitió volar con las alas abiertas. ¿Y cómo se dice gracias en hebreo, Miguel Steuermann? Toda. ¿Toda? Así de simple. Así de simple. Toda, Miguel, porque realmente hemos llegado a buen puerto en el cuarto y último de los especiales de estos 100 años de radio. La GEM para ustedes. ¿Y eso significa? Para ustedes, el agradecimiento para ustedes. Bueno, siempre se aprende. ¿Viste? Claro en que el último programa aprendiendo, qué lujo. Miguel, ¿qué te pasó a vos con la publicidad radial? Porque te atrajo mucho la idea de celebrarlo, de festejarlo. ¿Cuán distinta la notás a la publicidad radial en Chile, en Argentina, en Israel? Ay. Para mi psicólogo la pregunta. Digo, ¿qué me pasa con la publicidad? Que siempre la añoro. Claro. Pero a la pregunta específica, creo que la publicidad radial es maravillosa como la radio. Es aquella que te llama a la imaginación, que te convoca y que está llena de creatividad. Así que creo que a todos recordamos desde la infancia hasta hoy publicidades que han quedado en la memoria de todos y yo diría en el alma de todos. Y en relación a la pregunta de la diferencia, bueno, tiene que ver con las idiosincrasias culturales de los países, ¿no? Y cada uno le pone su impronta cultural a las publicidades, pero en cada lugar yo creo que hay muchísima creatividad. La Argentina está atravesada por el humor. Me da la sensación que es algo, no sé si serán las sucesivas crisis, la economía la que nos llevará permanentemente a buscar el humor y el jingle pegadizo. El humor y cierta acidez también, Sí, ¿no? sí. Sí, sin duda. A ver, las publicidades y el efecto de una publicidad tiene que ser siempre disruptiva y en ese sentido el humor es una muy buena herramienta o todas las otras que los publicistas han ido probando con tanto éxito en tantos lados y en realidad, aunque decía esto de las diferencias culturales, creo que hay ciertos estilos en todos lados que se van repitiendo respecto de esas fórmulas donde o el humor o algo muy disruptivo o incluso a veces publicidades que parecen a primera instancia muy mal hechas y vos decís, pero ¿cómo puede ser tan mala? Bueno, llaman la atención y lo que le interesa al anunciante es eso, ¿no? Llamar la atención. Claro, incluso desde lo malo, desde lo disruptivo, como decías. Y a lo largo de los episodios fuimos entendiendo la publicidad como un arte en sí mismo. Y vos ya nos mencionaste algunos elementos, pero ¿qué otra cosa más tiene que tener una buena publicidad a tu entender? A ver, seguro un buen producto detrás, ¿no? Porque hay publicidades engañosas también. Y creo que después en realidad la publicidad es un llamador, pero después tiene que ser de alguna manera corroborado con lo que estás ofreciendo. Y yo quiero felicitarlos porque de verdad este ciclo ha sido fantástico porque evoca a los distintos momentos en estos 100 años, ni más ni menos, de un medio maravilloso como la radio, y que ha cambiado tanto, porque hoy la publicidad y los medios y la radio en particular es multimedia. Hoy muchas veces la publicidad puede ir acompañada de imagen y tanto más, y esto ha ido variando, pero bueno, en esa evolución se han hecho cosas tan lindas, tan creativas, y la radio seguirá siendo, más allá de todo lo que han dicho tantas veces, un medio que acompaña y que llama, y la publicidad es
el sostén fundamental de la posibilidad de hacer radio. Toda, vamos a decir nosotros, porque en realidad fue tejer puentes. Para los chicos fue la posibilidad de salir en una radio profesional, una radio que cuida mucho su mensaje, que cuida mucho su estética, que le da un valor especial a la palabra y al arte, y además que da libertad para poder volar. Y creo que la publicidad lo merece, porque muchas veces la publicidad radial es la más castigada, porque es lo último que se piensa en términos económicos, y la radio llega tanto y está en tantos lugares que de alguna manera hay que repensarla, y se puede generar tanto con tan poco. Sin duda, sin duda. Yo los quiero felicitar a ustedes y a la universidad, porque entre, como dijeron, los estudiantes de periodismo y los de publicidad y ustedes y todo el equipo profesional han hecho este ciclo que merecía y merece la publicidad radial, y que lo han podido recrear fantásticamente. Así que el enorme agradecimiento nuestro por esta tarea tan linda. Para nosotros fue un placer poder hacerlo, estar en el aire de Jai, y esto ya está en la página de Radio Jai, y vamos a ir sumando cada uno de estos 4 episodios. Muchísimas gracias, Miguel Steuermann, y por otros 100 años más de publicidad radial. No sé si estaremos. Allá vamos. O seremos tan viejitos como Matusalén, ¿no? La radio te hace inmortal en un punto, ¿viste? Muy bien, me encantó. Y por los próximos proyectos, felicitaciones a ustedes. Abrazo grande. Gracias, Jai. Gracias, Miguel Steuermann. Este fue el último capítulo de 100 años de publicidad radial, un trabajo de los estudiantes de la Universidad Católica Argentina de las cátedras de prácticas profesionales en periodismo y comunicación audiovisual de la carrera de publicidad. Profesores Juan Pablo Tramesani y Macarena Garrone. Producción general Agustín de Lepiane y Manuela de San Pablo. Juegos por Juan Perrota, Agustín Ser, asistente de producción, Alejandro Lizarazu, edición.